Bueno, vamos a hablar de velas japonesas. Para empezar, ¿de dónde surgieron las velas japonesas? Eh, Se dice que las velas japonesas las inventó un señor por allá en Japón que comerciaba arroz por allá en el siglo XVII, ¿cierto? Entonces él se dio cuenta que podía graficar en base a lo que es la oferta y la demanda, graficar lo que estaba sucediendo en cierto patrón de tiempo. Entonces él diseñó lo que vendrían siendo las velas japonesas. Entonces ya más adelante, por allá en el 1990, en los 90, sí, fueron introducidas ya para lo que vendría siendo el mercado americano, el mercado occidental. ¿Y por qué se implementó? Porque son muy fáciles de entender, son muy fáciles de analizar y de ahí para allá viene siendo lo que conocemos hoy en día, lo que es el análisis técnico y todo eso en base al gráfico, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las velas? Bueno, como pueden ver, acá tenemos un gráfico de lo que vendría siendo una vela alcista y una vela bajista. ¿Qué nos muestra una vela alcista? Nos muestra el punto donde comenzó su apertura. Cada vela representa lo que vendría siendo cierto patrón de tiempo. Entonces, si digamos esto fuera una vela diaria, nos estaría mostrando que al empezar el día su apertura fue en este nivel. ¿Qué nos muestra el cierre? Lo que vendría siendo a finalizar el día donde terminó el precio, ¿cierto? Entonces, ya que vendrían siendo estas mechas, esto nos mostraría que en el transcurso del día el máximo que alcanzó esa vela fue este punto y lo mínimo fue este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría siendo una vela bajista? Básicamente lo mismo. En el día su apertura fue en este punto y cerró por debajo del punto inicial. Lo mismo con las mechas, el mínimo que alcanzó en el transcurso del día y el máximo, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque las velas te dan información que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos muestra qué tan fuerte es un movimiento, qué tan débil, nos muestra si hay indecisión en el mercado, y hay que aclarar que entre mayor sea la temporalidad, es de mayor importancia, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de un poquito de las velas que hay, por ejemplo, en este gráfico, ¿cierto? ¿Qué nos muestran este gráfico? Como pueden ver, acá nos indica en qué temporalidad estamos y nos muestra que cada vela representa un día. Por ejemplo, esta vela representa lo que vendría siendo la vela del 25 de febrero del año 2025, ¿cierto? ¿Y qué nos está mostrando? Acá nos muestra que la vela tuvo una apertura casi que en un máximo y tuvo un fuerte descenso, lo que vendría siendo una fuerte caída, y que llegó a estar hasta este punto, pero al final del día los compradores estaban recuperando terreno. Más sin embargo, al siguiente día la información que nos da esta otra vela es de indecisión. ¿Por qué? Porque el precio, aunque haya cerrado alcista, cerró casi que en el mismo punto. Entonces, este día el mercado estuvo muy indeciso entre si seguir al alza o empezar a caer, como ya lo había mostrado esta vela anteriormente. Entonces, como pueden ver, cada vela te está dando una información diferente. Entonces, después de esta indecisión, aunque llegó a estar en este mínimo y este punto más alto, no logró mostrar la suficiente fuerza como para que diera confianza de seguir comprando, ¿cierto? Entonces, esta vela, digamos que fue el inicio de lo que fue una fuerte caída, y que continuó en el siguiente día, el 27 de febrero, que nos siguió dando mucho volumen bajista. Lo mismo al siguiente día,
Ya fue hasta la vela del lunes 3 de marzo que nos mostró que los compradores ya estaban dominando. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, no tiene nada de mecha. No tiene nada de mecha, y desde este punto que abrió el mercado en el día del lunes 3 de marzo, empezó con su rally alcista, ¿cierto? Lo mismo el siguiente día. Entonces todas las velas te están dando una información diferente, ¿cierto? Por ejemplo, esto se le conoce como un martillo, cada cual tiene su nombre. Esto se le conoce como un martillo y nos está mostrando que aunque el cerró bajista y tuvo la intención de bajar, no lograron tener volumen bajista y cerró con mucha probabilidad de seguir al alza. Entonces al siguiente día podemos ver que fue el movimiento como tal fue mayormente alcista, y así nos podríamos quedar. Por ejemplo, acá podemos ver que hubo total indecisión, ni para un lado ni para el otro, lo mismo que acá. Entonces eso es importante entenderlo a la hora de operar, para tenerlo en cuenta en tu backtesting, en cómo te pueden ayudar estas velas, su lenguaje, para mejorar lo que vendría siendo tu operativa. Y eso vendría siendo todo por el tema de las velas.